Bueno, hola, buenas tardes, alumnos del módulo en Metodología y Estadística 2. Este video es para explicar un poco cómo trabajar esta primera parte de lo que son las pruebas paramétricas con respecto al caso de la maestra Verónica. ¿Ok? Entonces, bueno, el tema es que han habido muchas confusiones y dudas, entonces quiero eh, regresarme un poco para que esto quede como bien claro, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que es importante que entiendan es que una parte es lo que es la metodología y la otra parte lo que es la estadística y que entonces aquí es todo lo que tiene que ver con la estructura. Sí, esto tiene que ver con la redacción, la argumentación y la selección correcta pues de los datos. Pero en la parte estadística pues ya es lo que es el análisis de los datos y el uso adecuado de las herramientas, o sea, de las pruebas. Porque considero que esto es importante clarificarlo de inicio, porque en este punto de la carrera, en este semestre 2 es más importante que esto lo tengan claro, como ya se los había comentado. Esto de acá se va a dar más bien con la experiencia y con ejercicios. Ajá. No es necesario ahorita como que quede ya completamente clarísimo y que lo tengan, lo puedan hacer en todos los escenarios. No, esto es lo que es más importante y que sepan cómo buscar la información para poder determinar esto. Ajá. Entonces, esto es lo primero que quiero dejar en claro para que no se estresen con este tema de las pruebas. Ahora, entonces, una vez pasada esta parte, como les había dicho, lo primero que tenemos que determinar es lo de la pregunta, que en el caso de la maestra Verónica, pues es muy sencillo, ¿no? O sea, es muy general. ¿Cómo mejorar la comprensión en alumnos de secundaria? Y con ello, entonces pueden salir todas estas opciones que tenemos para trabajar nuestro tema, dependiendo de nuestro alcance. Como ya hemos visto el tipo de estudio que puede ser por alcance, que ya sea descriptivo, exploratorio, explicativo o de correlación, o por el diseño, si es experimental o no experimental. Ajá. Esto nos va a ayudar para entender si estamos en el tipo de estadística, por ejemplo, en lo que es descriptivo y exploratorio, es muy probable que precisamente sea estadística descriptiva y nos quedemos solamente con la media, con moda y mediana. Con exploratorio también puede ser que nos quedemos hasta ahí. En el explicativo, pues ya tenemos que hacer correlación o ya tenemos que hacer una prueba ya tenemos que usar la estadística inferencial o incluso la metodología cualitativa, más bien porque vamos a hablar de razones. Y en correlación, pues no hay de otra, tiene que ser estadística inferencial. De igual forma, en el diseño experimental, pues tiene que ser inferencial. ¿Por qué? Porque le tenemos que poner hipótesis. En la estadística descriptiva no estamos hablando de hipótesis. Y en el no experimental, pues nos quedaremos muy probablemente solamente en lo descriptivo. O si vamos a tomar a lo mejor datos de un estudio que ya fue publicado, pues entonces sí podemos hacer inferencias a través de esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo importante cuando ya determinamos el tipo de estudio dependiendo de su alcance o por el diseño, ¿no? Aquí viene también la otra cuestión que hace esto o esta tarea complicada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del levantamiento de datos y del análisis de ellos, de acuerdo a las preguntas, eh, puede ser tan variado como los datos que tenemos. Por ejemplo, nuestro, ahí se fue.
Nuestro experimento sucede en un nivel secundario. Ujú. Y de ahí lo podemos dividir por grados o por en este caso está como sexo, masculino y femenino, y por el nivel previo de lectura. Pero a su vez, los grados se pueden dividir por grupo A, B o C. Los grados los puedo dividir además del primer grado, pero de solamente las niñas o sexo femenino, o de segundo grado, con un nivel medio, ¿no? Y así cada uno puede tener esas delimitaciones, ¿no? Del nivel secundaria, pero solo las mujeres del grado primero o todas las mujeres del grupo, de los grupos A, etcétera. Entonces las combinaciones son varias como para que se esté revisando, o bueno, haya como tal una sola solución a este problema, ¿no? O sea, cada quien o cada equipo va a ir decidiendo cómo va a determinar sus datos o la recolección o la delimitación de estos datos, ¿no? Ahí por eso les digo, viene lo complicado porque pues son muchísimas las interpretaciones que se pueden hacer con esta base de datos que nos dieron, más con 180 datos, ¿no? Entonces, bueno, ya que elegimos cómo lo vamos a hacer, o sea, qué delimitación vamos a hacer, si solamente es un grado o si solamente van a ser las niñas o si solamente van a ser quienes tienen un promedio alto o los que tenían ya dificultades, ¿no? Ya que lo delimitamos, pues entonces sí, ya vamos a las pruebas estadísticas. Por eso les digo, hasta aquí sería como la metodología. Y ahora vamos a las pruebas estadísticas. Como bien dice la lectura y cualquier prueba estadística y um, recurso que busquen sobre estadística inferencial, lo primero que hay que probar es la distribución normal de los datos, que como veían en lo que son los supuestos de la estadística inferencial, este es un dato, que es la distribución normal de los datos que está pasando esto. Uh-huh. Un ejemplo de un evento que tiene una distribución normal de los datos es como ya les había dicho, la altura en una edad. La altura, por ejemplo, de todos los hombres que tienen 15 años de edad. Y entonces, la mayoría a lo mejor van a estar por aquí en 1.70, ¿no? Aquí está el grueso de la población y se va alejando. Muy pocos van a medir 1.40, tal vez. Rarísimos los casos de 1.45 y también raros los casos de chicos de esta edad que midan 1.95, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro evento tiene que mostrar esta distribución. ¿Qué evento no tiene esa distribución? Por ejemplo, las reservas en un hotel, ¿no? No hay una media de que en todos los meses generalmente siempre tienen, no sé, de 100 cuartos tienen 80. No, lo más probable es que oscile dependiendo de si nos acercamos hacia verano o hacia temporadas vacacionales. Entonces no va a pasar esto, ¿no? Sino más bien los datos van a estar como mostrando una tendencia tal vez mmm, así, ¿no? Como de que así más bien está más alto o hay más dependiendo de la temporada. O, por ejemplo, las inscripciones a una escuela también pues tienen una mayoría en ciertos meses, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera situación que tenemos que comprobar que nuestro evento que estamos analizando respeta lo que es la teoría del límite central, o sea, que están todos los valores y seguimos levantando y levantando y levantando datos, las medias siempre van a estar aquí, apiladas en un centro y se va a trazar una curva, ¿ok? ¿Qué formas hay para
probar esta normalidad, pues están las pruebas y están también los gráficos. En las pruebas dependen del tipo o de la cantidad de datos que tenemos. Cuando tenemos menos de 50 datos y cuando tenemos más de 50 datos. En el caso de menos de 50 es la prueba de Shapiro-Wilk. Y en el caso de más, la prueba de Kolmogorov, Kolmogorov, Mir, no. Y los gráficos podemos usar un gráfico de dispersión o un histograma. En el caso del histograma, pues es donde las barras, si ponemos aquí los puntos medios, va a pasar esto. Y en la de dispersión, que nuestra gráfica se siga una recta. Si hay datos raros, va a empezar a pasar esto. Y entonces aquí ya no hay normalidad. Pero cuando pues sí están todos cerca de esta recta, pues ahí está la parte de la comprobación de la normalidad, ¿no? Aquí también está la otra situación que es importante entender en la estadística inferencial y es como la base de toda la parte de la estadística inferencial, que es las hipótesis. Por eso les decía que hay que diferenciar de la hipótesis de investigación, que es nuestra interrogante que queremos decir, bueno, si pasa esto, si meto un taller realmente mejorará, les ayudará. Y lo que son las hipótesis de trabajo, donde decimos la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula siempre es, no hay diferencias. Y en la alternativa, pues es que sí hay diferencia, ¿no? Básicamente. Entonces, este tipo de, digamos, de lógica o de razonamiento se aplica en prácticamente todas las pruebas de estadística inferencial, incluyendo estas, las de normalidad. Estas también son pruebas. Entonces, también tenemos que trabajar con hipótesis. Aquí, entonces, ya pasamos a lo que es ¿cómo se llama? Los ejercicios como tal que tenemos en la materia. Entonces voy a pasar a Excel para que vean cómo lo estaba trabajando. Okay, entonces, bueno. La primera, permítanme, déjenme cambiar acá. Ok, entonces, la primera parte es hacer esta prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? La fórmula, y aquí están los pasos para hacer los pasos para poder hacer una prueba de Kolmogorov-Smirnov. En este caso, como son 180 datos en total, ¿no? Pero para hacerlo para este efecto, voy a usar solamente el grado 1 para no tener tantos datos. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Utilizando los puntajes de pretest, que son estos. Voy a revisar primero la normalidad de los puntajes de pretest. Los copio, estos hay que copiarlos a otra columna y aquí hay que organizarlos de menor a mayor utilizando esta herramienta, ¿no? De menor a mayor. Solo seleccionamos esta, le ponemos ordenar de menor a mayor sin ampliar la selección solamente estos para que no me mueva los de al lado. Después aquí los numeramos del 1 al 60. ¿Cómo se hace esta parte de numerar? Escribo 1, luego 2 y luego jalo de aquí del 2 hacia adelante.
Cuando llegue hasta abajo, me va a salir aquí una opción, un cuadrito, ya lo voy a hacer aquí, este cuadrito, y le ponemos rellenar serie. En este caso, pues lo voy a dejar así como estaba para que no, porque ya está resuelta esta parte. Y ya quedan numerados para que yo sepa que mi n, el valor de n es este, 60. Tengo 60 datos. ¿Ok? Entonces luego voy sacando aquí primero la probabilidad esperada para esto, que es 1 entre n, o sea, 1 entre 60, y sumarle el valor anterior. Es decir, aquí está la fórmula, 1 entre 60. ¿Ok? Y luego en el siguiente le voy a poner lo mismo, 1 entre 60 más el de atrás. Ujú. Y este aquí va igual 1 entre 60 más el anterior. Y así, el anterior. ¿Cómo hago para que no tengan que escribir en cada uno de la fórmula? Lo mismo. Tomo este cuadradito que está aquí y lo jalo. Y va a replicar la fórmula que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo este valor que es probabilidad esperada. Luego tengo que sacar este, que es el valor z de esta x1. La fórmula es el valor de x1 menos la media entre la desviación estándar. Entonces, para sacar la media, nos vamos a todos los puntajes y la media en Excel, para sacar la media en Excel es esta fórmula, promedio, porque recuerden que la media es el equivalente al promedio, o sea, la suma de todos los valores entre el total de los valores. Y aquí está. Nada más escribo promedio y de qué a qué celda. Y la desviación estándar, nuevamente, ponemos la fórmula. Desviación estándar igual, desde hasta este valor que corresponde a todos los que están en la columna K. Ya teniendo estos valores de media y desviación estándar, ya puedo resolver esta, esta instrucción que tenemos para hacer el valor de Z, que es el valor de X1, o sea, este X1 menos la media es el valor de K, 63. Pero como siempre va a ser este K63 y no quiero que conforme vaya yo avanzando de celda, también vaya avanzando el otro, le pongo estos signos de pesos. El signo, bueno, sí, antes de la letra y antes del número. ¿Ok? En la anotación de la celda tengo que poner este símbolo antes de la letra y luego antes del número. Esto entre la desviación estándar, pero igual es solo la desviación estándar de esta celda. Entonces, para que no me lo modifique, le pongo el signo de pesos. Pongo así y nuevamente jalo del cuadrito para que lo repita en cada una. Si se fijan cómo va aquí, K5, K6, K7, K8, K9, pero no se mueven los de al lado. Si se fijan cómo se queda fijo el K63 y K64. Entonces, bueno, ya tenemos este valor. Se me olvidó decir algo. Este primer valor, esta primera columna, el puntaje de la probabilidad esperada tiene que sumar, o el último valor tiene que dar 1, para que sepan que lo hicieron bien. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya va aquí esta parte. Y luego viene la probabilidad observada. La probabilidad observada es cuando sacamos la fórmula distribución normal estándar N. Así lo escriben, distribución normal estándar N. De hecho, ustedes ponen aquí, voy a poner un ejemplo. Igual a distribución normal y aquí ya eligen N. Borro esto. En la probabilidad, ok, D del valor anterior de M3 y tengo que poner coma verdadero, ¿sí? Porque para que la función o la fórmula esté correcta tiene que decir así, tal cual, coma verdadero. Entonces,
esa es la redacción, chequenlas para que las copien tal cual, y igual intenten usar el mismo número de las celdas digo, de las columnas, para que no tengan dificultad. Y nuevamente tomamos de la esquinita y jalamos para que lo repita por la celda M3, M4, M5, que ya nos da toda esta columna. Posteriormente tenemos que sacar el valor KS positivo, que viene de Kolmogorov-Smirnov positivo, que es la probabilidad esperada menos la probabilidad observada. Entonces, la probabilidad esperada es la del L3 menos la observada, que es la de la celda N3, y lo quiero en valores absolutos. Por eso, antes de que realice esa suma, o bueno, esa resta, perdón, le pongo este ABS de absolutos. No quiero que si da negativo, no lo quiero negativo, lo quiero en absolutos, pues sin signo, vaya. Ok, nuevamente tomo la esquinita y quiero que lo repita para cada número. Entonces lo jala. Y luego el, ay, se fue. El valor KS negativo, que es la probabilidad observada menos el anterior de probabilidad esperada. ¿Cómo es eso? Ok, entonces la probabilidad observada es esta, N3, menos el anterior. Como no hay anterior, porque pues este es el primer dato, en realidad es menos cero. No le estoy restando ninguno porque no hay nada antes de este primer valor. Ujú. Entonces ese se lo dejo así, pero el siguiente sí ya le voy a poner igual el valor absoluto de el N4 menos el anterior, que es este, L3. Ujú. Aquí está, N4 menos L3. Ajá. E igual, le jalo del cuadradito para que lo repita. La misma fórmula. N7 menos L6, N8 menos L7, etcétera. Así. ¿Ok? Entonces, hasta aquí voy siguiendo justo estos pasos. Ujú. KS, K, KS igual negativo. Aquí dice K, aquí sí, no, es KS. Ok. Y entonces ahora el siguiente punto es obtener máximos de KS de KS positivo y KS negativo. Entonces aquí indico que voy a obtener este valor, el máximo de KS positivo y el máximo de KS negativo. Hay una fórmula también. ¿Cuál es la fórmula? Esta. Igual a max de cuál de esta columna, que considere todos desde O3 hasta O62. O sea, todos los datos de O3 o 62. Acuérdense que de primer grado solo son 60 datos, por lo tanto, pues llegó al 62 porque la fila 1 y 2 pues son estos títulos, ¿no? Entonces le digo, dime cuál es el máximo de esta parte de KS. Y ya, me arroja este valor. Lo mismo para KS negativo, el máximo, pero ahora de la columna P, considerando desde am, desde P3, bueno, aquí hay que corregirle que es desde P3, ahí está, ahí ya ven, ya dice, ya selecciona todos, hasta P, P64, no P63, ¿ok? Y de ahí, de ellos dos, digo, bueno, ¿cuál es el que es más grande, no? Pues es más grande 0.121, entonces el que queda elegido, pues es este, 0.121. Ese es el valor de Kolmogorov-Smirnov. Ujú. Hasta ahí, esto es lo que se hace en Excel. Ujú. Entonces, bueno, hay el valor crítico ahora entonces
para poder decir, bueno, entonces si estoy entre la normalidad o no, tengo que ir a la tabla de esta parte de SEA, no le hagan caso, y esto. Voy a... Entonces me voy ahora para sacar este valor de Kolmogorov, ¿qué significa? Entonces busco en internet la tabla de valores de valores críticos de Kolmogorov-Smirnov. Aquí está, es esta. Ok. Y entonces de aquí, recordando que el nivel de significancia es bueno, el que elegimos por default generalmente es 0.05, o sea, estar en un 95% de certeza, y que solamente si está en menos del 5% sea diferente a los parámetros, a lo normal. Escogemos, hacemos como una lectura de coordenadas, por así decirlo. Aquí está N. N, si se acuerdan que era 60, mis 60 participantes, con 5. Entonces reviso, voy 25, 28, 29, y no hay 60, pero sí dice, si cuando tu N es mayor a 50, corresponde este cálculo. Ujú. Entonces, a 0,5, el que le corresponde es este, 1.36 entre la raíz de N. Regreso a mi Excel, y entonces ese cálculo, esa, mm, lo hago aquí, ¿no? Es igual a, ¿cómo era? 1.36 entre raíz de N. Es igual a 1, ponemos entre paréntesis para que lo haga primero, 1.36 entre, para sacar las raíces, así, raíz de 60. Cierro el paréntesis de la raíz y cierro el paréntesis de todo el cálculo. Bueno, me falta un paréntesis. No, aquí, a ver, aquí algo ya salió mal, espera. Ya, lo que pasa es que había puesto por, pero no, es entre. Acuérdense que dice, la tabla dice 1.36 entre es la diagonal raíz de 60. Ujú. Entonces ya le digo que haga todo esto y me sale 0.17. Ujú. Entonces esto ya los vacío. El estadístico KS, que fue el resultado de todo esto que hicimos acá, es 0.121. Ujú. Y el valor que me salió de acuerdo a la tabla es 0.17. ¿De acuerdo? Entonces ahora regresamos a esta parte permítanme, la, de la curva. Ujú. Donde lo que vamos a hacer es, aquí está, ¿no? Mi curva siempre. Recordemos que esto se refiere a un 100%, donde mis zonas de rechazo que yo puse, como les dije en la tabla, era 0.05, que equivale pues a un 5%. O sea, cuando las cosas suceden en esta parte, es porque ya no están dentro del restante 95%. Y entonces ya eh, son situaciones que no se pueden relacionar con el azar, ¿no? Sino que sí hay algo que los está haciendo distintos, por así decirlo. Entonces vuelvo a mis valores.
dice que según la tabla, que fue lo de la raíz, me tiene que dar 0, aquí tiene que estar 0.17. De aquí en adelante, todo valor que esté arriba de esto va a estar en la zona de rechazo de 0.05. Es decir, si existiera un 0.18, 0.20, 0.25 y etcétera, ¿no? Hasta 1.20, 2, así infinito, ¿no? Pero el valor que me salió del estadístico KS es de 0.121. Ujú. Si lo dejamos en 2 decimales, eso está acá, 0.121. Aquí acuérdense, este es el 0. Aquí está el 0 y para acá son negativos, positivos y negativos. Entonces, como mi valor del estadístico de Kolmogorov es 0.121 y cae en esta parte, por lo tanto, tenemos que aceptar la hipótesis nula de que sí hay, o sea, sí existe normalidad. Si nos hubiera dado el KS un valor, como les decía, más grande que 0.17, entonces diríamos aquí, como está en la zona de rechazo, entonces no hay normalidad y entonces tengo que analizar mis datos de otra forma. Pero de acuerdo a la prueba que yo acabo de hacer en Excel, este dato me está diciendo que estoy aquí y que entonces, como les decía hace rato, este razonamiento de hipótesis nula y alternativa se repite en todas las pruebas, incluyendo la de normalidad. Por lo tanto, al estar acá, esta parte es mayor a mi significancia de 0.05. Quiere decir que entonces la probabilidad es mayor o está en este porcentaje del 95% de que los datos sí estén en un evento de normalidad, ¿no? Entonces, con eso ya me quedo en lo que son las pruebas paramétricas. Es mi primer punto, una prueba de normalidad. Igual puede ser como les decía, con un gráfico o un histograma o un gráfico de dispersión, pero bueno, una prueba al poner que tenemos un estadístico, pues da mucha más confiabilidad, bueno, más confianza a nuestro estudio y como más, lo hace más robusto, ¿no? Entonces, bueno, regreso al Excel y como les decía, hay muchas opciones para analizar los datos dependiendo de las combinaciones que yo quiera. Yo decidí hacer un ejemplo con grupos independientes, es decir, aquí están, quiero saber, mi pregunta va a ser, acá están los originales, perdón, si en el primer grado, todos los de primer grado, hay diferencias en las calificaciones, o sea, en el promedio, entre niñas y niños, o bueno, entre femeninos y masculinos. Ujú. Para no tomar los 180, solamente va a decir, quiero saber si hay una diferencia en los promedios entre personas del sexo femenino y personas del sexo masculino del primer grado. Entonces, solamente tomo estos datos y me los llevo a otra hoja. El primer paso es la codificación. Todas las Fs se vuelven unos y todas las M se vuelven dos. Esto lo hago primero. Les pongo así como está la tabla de... ya me la llevé. Así como está aquí, que está en desorden el caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, hago una columna más de codificación y le voy poniendo a F es 1, F1, 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 aquí hay M, entonces este es 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Y así, ¿para qué? Para que yo después aquí en esta columna nada más le ponga igual, que los ordene de mayor a menor para que los unos queden primero y los dos queden después y entonces ya
separé entre femeninos y masculinos. Ujú. Ya después yo aquí inserté estas 3 filas para que pueda trabajar y sacar los resultados de las medias y la desviación estándar. ¿De acuerdo? Nuevamente, la media, ya saben, es con la fórmula promedio y desviación estándar con la fórmula best, considerando todos. Este cálculo que está aquí lo puse en gris porque en realidad estaba, ¿cómo se llama? Confirmando que las varianzas fueran distintas para aplicar la fórmula. Y sí, el resultado de la varianza de este primer grupo de los femeninos es de 0.30 y la varianza de los masculinos es de 0.21. Ahora, aquí hay una observación que ustedes podrían hacer ya de inicio. La media en promedios de los masculinos es de 8.82 y la media de los femeninos es de 8.72. Entonces, ustedes ya podrían intuir de inicio que sí hay una diferencia. Sin embargo, es importante comprobarlo con una prueba. Para eso, vamos a usar entonces como son, lo que quiero comprobar es si hay diferencias en las calificaciones entre estudiantes del sexo femenino y estudiantes del sexo masculino. Son una prueba de TED Student para grupos independientes. Son la misma medición, pero en personas con características o con una categoría distinta, que es la del sexo. Estoy cumpliendo para la TED Student, estoy cumpliendo que mi variable independiente es una nominal, que es aquí la categoría 1 y 2, y que la variable dependiente es de intervalo, o bueno, es escalar, ¿no? Aquí está, o cuantitativa. Entonces voy a usar la fórmula de la prueba TED Student, que aquí está. La TED Student habla de que hay que hacer la diferencia entre la media del grupo 1 y la media del grupo 2 entre la raíz de la desviación estándar al cuadrado, entre el total el número de datos del grupo 1 más igual a la desviación estándar al cuadrado entre el total del grupo 2. Aquí dice varianza del grupo 1 porque la varianza, recuerden que es el cuadrado de la desviación estándar, por eso dice varianza. Entonces, eso es muy, muy sencillo. De hecho, el símbolo de desviación estándar es omega. Entonces, bueno, entonces sacamos la raíz y aquí está, ¿no? ¿A qué corresponde cada variable de acá? Aquí está la simbología. Y aquí está el algoritmo. Primero hay que determinar el promedio de desviación estándar, que como les dije, ya está ahí. Luego hay que obtener la diferencia entre los promedios de las poblaciones estudiadas. Entonces, la resta de la media del grupo 1 con el grupo 2. Aquí está. Y aquí está, ¿no? La resta. El valor es de menos 0.10. Es importante que aquí tenemos en consideración este menos. ¿Por qué? Porque cuando hay un menos quiere decir que sí hay una diferencia, o sea, sí está cargada la media hacia un lado. Aquí está. Un valor negativo de t significa que la media del primer grupo es menor. ¿Qué es lo que observamos hace rato? El promedio en el grupo de las femeninas, pues es de 8.7 y el de masculinos 8.8. Ajá, entonces mi curva o sí, mi curva está cargada o los valores, las medias están hacia la izquierda. Entonces, bueno, el siguiente punto que dice es, hay que sacar la raíz de las varianzas entre n, que es lo que decíamos acá. Esta segunda parte. Elevar al cuadrado las desviaciones estándar, por eso les digo, elevar al cuadrado las desviaciones estándar es sacar la varianza de cada grupo y dividir cada una entre el tamaño de medición de cada grupo correspondiente. Ahora, si se fijaron, o bueno, lo pueden revisar ustedes, en el caso del grupo del grado 1, hay más niñas que niños, o bueno, más femeninos que masculinos. Por eso, aquí, esta parte es la raíz del cuadrado, que esto, bueno, yo lo puse así como el valor por el valor, pero puede ser con la notación de cuadrado, que es usando
Otro símbolo al cuadrado entre el número de participantes, que les decía 32 niñas, ujú, más la raíz igual del cuadrado de las desviaciones estándar entre, ¿cómo dice acá? El tamaño de la muestra de grupo 2, o sea, entre el número de participantes del grupo masculino. Ujú. Y me sale entonces este valor, 0.1842. ¿De acuerdo? Tengo que hacer ahora la siguiente parte, que es ah, la siguiente parte que es esta diferencia entre esta raíz que acabamos de hacer, que es J7, o sea, este valor entre este y da este resultado. Ujú. Menos 0.54. Ahora aquí hay un valor importante. Volvemos a buscar en internet una tabla de valores críticos de T. Hacemos el, bueno, aquí está. Tabla de cuantiles de distribución T de student. Ajá. Aquí dice área de dos colas, ¿por qué? Porque cuando se refiere a dos colas quiere decir que tú no sabes la magnitud, no sabes si va a ser la media mayor o menor que la otra. Cuando uno ya sabe así de yo estoy poniendo en mi pregunta o en mi hipótesis si va a haber un aumento, entonces es de una cola porque tú quieres rechazar hacia la derecha, hacia lo positivo. O si hay una disminución en X valor, entonces quiero que mi área esté en los negativos. Pero como aquí no tenemos idea de si van a ser mayores o menores, por eso lo tomamos como de dos colas. Ok, entonces, nuevamente aquí si se fijan, en vez de, como en el otro de Kolmogorov, que dice N, aquí dice GL. Esto se refiere a grados de libertad. ¿Cómo calculo los grados de libertad? Los grados de libertad es el tamaño de la muestra del grupo 1 más el tamaño de la muestra del grupo 2 menos 2. Esa suma, menos 2. Entonces, básicamente es la suma de las niñas más la suma de los niños menos 2. El total de la muestra eran 60, del resto 2, pues 58. Entonces, 58 grados de libertad. Regreso a... Y aquí, y entonces no hay 58, pero está 60, que es el que lo incluye. Nuevamente, nuestra significancia hacemos el cruce, es de 0,5 con 60 y dice que es 2. Mi valor crítico es 2. Ujú. Regreso a mi Excel y aquí está. Valor crítico en la tabla de dos colas es de 2. Ajá. Nuevamente volvemos a lo que es el ejemplo que les había enseñado hace rato del área de rechazo. Vuelvo a poner este, entonces, permítanme. Regreso aquí, repito la distribución. Ujú. Entonces, en el área, mi valor de significancia, perdón, es de 0.5. Ujú. El alfa de significancia, pues. Quiero que esté, o sea, quiero tener que la certeza del 5% de que es algo distinto, pues, para rechazar mi hipótesis nula. Y dice entonces que el valor crítico que acabo de sacar en la tabla de valores de T de dos colas es de 2. Entonces, de 2 en adelante voy a estar en la zona de rechazo. O sea, 2, 2.1, 2.3, 3, etcétera, ¿no? Todo el valor menor a 2 está acá.
¿Qué valor me salió según mi, mi cálculo de Excel? Si recuerdan, el valor T era un negativo menos 0,54. Entonces, nuevamente acá mi zona de rechazo, por eso les decía de dos colas, es menos 2 acá. Entonces, todo lo que está acá, menos 2,1, menos 2,2, hasta menos 3, menos 4. Pero el valor fue ser menos, acuérdense que aquí está, menos 0,54. Entonces, el valor cae aquí, en esta parte. Como cae aquí, entonces está fuera del área de rechazo de del que yo elegí como el valor de significancia del 0,05. ¿Eso qué quiere decir? Regreso al Excel. Permítanme. Que entonces el valor de T de menos 0,54 con 58 grados de libertad está fuera de la zona de rechazo, por lo que se acepta la hipótesis nula. Es decir, no existen diferencias entre los dos grupos. Aquí es donde la primera observación que teníamos, bueno, los del grupo de masculino sí era un poco más grande que el de del grupo de femeninas, pero hasta que le hago la prueba, me dicen, pues, aunque esa diferencia en las medias no es significativa para decir que los masculinos son mejores que las femeninas, o bueno, que los hombres son mejores que las mujeres en estos promedios. Aquí vendría la toma de decisiones. Es decir, si yo mando un concurso de español o de lectura, va a dar lo mismo que yo, si yo envío a chicas que a chicos, porque en realidad mi prueba estadística pues dice que no hay diferencias y que entonces se desempeñan de la misma forma, ¿no? Ese sería como el uso de esta prueba y cómo se podría interpretar que ambos provienen de una similar y que están teniendo las mismas condiciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, si yo tomo a cualquier alumno al azar, o sea, ya sea una niña o un niño, va a tener un desempeño pues, cercano a esta media de, como habíamos dicho, de entre 8 punto algo, ¿no? 8,8, 8,7. Entonces ahí es donde viene la importancia de estas pruebas y de donde podemos rechazar o aceptar esta hipótesis, ¿no? Y así igual puede ser que yo compare en el grado, en el segundo grado o en el tercer grado, o puedo comparar entre los estudiantes del primer grado con los de tercer grado, igual, ¿no? Etcétera. Y bueno, en el caso de ya si quisiera comparar lo que son los pretest con post-test, pues es la TED Student, pero para grupos relacionados, ¿no? Que ahí es otra fórmula, pero básicamente es lo mismo, o sea, ustedes buscan la fórmula, determinan cuál es la simbología o a qué corresponde cada valor y van siguiendo los pasos utilizando las fórmulas de Excel, que básicamente son las mismas, raíz, cuadrado, sumas, restas, etcétera, ¿no? Y al final el valor que les da, el valor de la prueba, que puede ser en este caso el valor T, o sea, es chi cuadrada, pues el valor de chi o el valor de z, en el caso de ANOVA, pues también, y compararlos con las tablas de valores críticos que como les comentaba, pues se buscan en Google para que esto les diga dónde se va a colocar la zona de rechazo para que este valor lo puedan ubicar ahí y decir, sí está dentro del 95% de que siempre cualquier valor o cualquier persona o cualquier eh, sujeto que tome de esta misma muestra va a seguir presentando los datos que el grueso de la población, que el 95% de la población presentan, ¿no? La rechazo cuando el valor es mayor a este valor de la tabla y entonces sí está en mi zona de rechazo del 0,05. Es decir, tengo el 5% de certeza de que esta persona es diferente al restantes, al 95% de la población. Ujú. Entonces, bueno, así es como se realiza la interpretación o el estudio de estas pruebas en la parte paramétrica, que ahorita
es más que nada, de acuerdo al alcance, pues comparar entre grupos independientes, dependientes. ¿Por qué? Porque es pues se utiliza más que nada lo que es los tipos de datos cuantitativos. Ajá. Y cuando existe normalidad. Ya cuando pasamos a la no paramétrica, pues entonces ya hay estas variaciones, tanto en el tipo de variables, o sea, ya utilizamos que sean con ordinales o que quiero hacer una correlación o que el grupo es muy pequeño o que las muestras no presentan normalidad y entonces ahí ya entran las otras pruebas no paramétricas. Pero entonces eso es hasta la segunda secuencia, ¿no? Bueno, entonces espero que esto les haya servido un poco y les ayude para esta tarea. Si gustan utilizar exactamente el mismo ejemplo que yo, no hay ningún problema. Esta tabla de Excel la voy a refinar y se las voy a compartir en el foro para que puedan ver las fórmulas y de ahí las sigan el proceso, más las imágenes y pues les sea más sencillo, ¿no? Recuerden que lo más importante, como les decía al inicio, es la metodología, el decir que sus preguntas estén de acuerdo, estén bien desarrolladas, que las variables estén bien identificadas, que los niveles de medición sean los correctos y que las hipótesis de trabajo estén bien redactadas, ¿no? Más allá de si los resultados de las fórmulas o de los cálculos sean correctos, porque les digo, las variaciones son tantas que tendría que estar revisando cada uno lo que intentaron demostrar. Eh, bueno, o sea, sí lo reviso cada uno, pero o sea, tendría que casi hacer un Excel por cada uno. Más allá de eso, es la interpretación y el análisis con respecto a los valores críticos y cómo aceptan o rechazan la hipótesis nula. Eso es lo que yo más bien voy a evaluar, porque pues ya en la práctica, cuando ustedes estén en una situación así, en un experimento o en un análisis de datos, pues lo más seguro es que ustedes mismos se den cuenta si realmente se está comprobando o si realmente la prueba les está dando los valores esperados con respecto a la bibliografía que revisaron, ¿no? A los artículos que tomaron en cuenta para hacer su investigación. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir en este video. Y bueno, si se observan en la plataforma, pues el tiempo de entrega ya fue ampliado hasta el sábado de esta semana. ¿De acuerdo? Para que tengan más tiempo de checarlo y de poder checar este video. Bueno, sin más por el momento, les envío un saludo y pues muchas gracias por revisarlo y sigo al pendiente de cualquier duda.